Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy tenemos un programa dedicado al blues, un estilo que nos ha tocado mucho, que ya hemos hecho algunos programas aquí en Conversaciones Rockeras. Y bueno, hoy tenemos a un gran invitado, bueno, a dos invitados que les quiero presentar. Hoy tenemos ni más ni menos que a mi estimado amigo Mario Compañet, que es una leyenda del blues en México, permítame que se lo diga, por el tiempo que tuvo un espacio al aire del blues, que él nos va a platicar más a detalle. Y también tenemos a otro gran amigo, a Enrique Garza, que le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y procedo a presentar a Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues ¿qué vamos a platicar de todo lo que quieras saber del Chopo? Porque yo estoy desde los inicios, desde el 80. Bueno, hay que decir que Mario es de los prácticamente iniciadores, pioneros, fundadores del Chopo, pero no cuando estaban afuera, sino cuando estaban en el interior del museo. Por eso tiene mucha importancia su presencia, porque él nos puede platicar cómo fueron los primeros días del Chopo. Pues mira, eran puestos adentro del Chopo y pues era intercambio. Originalmente la idea era intercambio de discos. Tú llevabas tus discos y los cambiabas con otros cuates. Pero después empezó la vendimia, había puestos y ya empezó los problemas. Empezaron a sacar a la gente porque según esto no se podía vender. Y entonces nos sacaron ahora sí que afuera, la calle de ahí, creo que Guzmán se apellida Martínez Guzmán, la calle. Bueno, el caso es que lo sacaron afuera y ahí seguía el cambio, el intercambio y todo eso. Y después de ahí nos cambiaron a otra calle, estuvimos en Sadi Carnot, en un estacionamiento. O sea que el Chopo ha viajado mucho, es una lista muy larga, pero bueno, otros estuvimos también allá en La Raza, en las calles de Oyamel, también estuvimos un tiempo ahí. Y después, ahorita estamos en la Aldama, que es donde ya duró un buen rato. Y pues yo empecé ahí a conocer a músicos callejeros y de ahí empecé a agarrar músicos callejeros y llevarlos a mi programa. Yo tenía un programa de blues, el Blues Inmortal, que duró 27 años y de ahí me llevé muchísimos músicos callejeros, pero buenísimos, como el Gato Callejero, que era un fregón tocando la guitarra con el slide y tenía unas letras de él mismo, y con él andaba un chavo que era albañil y tocaba la armónica, no tienes idea, parecía negro, tocaba padrísimo la armónica. Yo empecé yendo al Chopo porque yo colecciono discos de blues, tengo un montón de discos de blues y ahí empecé a comprar y a intercambiar, pero después fui conociendo músicos callejeros y los llevé al radio. Platícanos, Mario, de tu etapa en Radio Universidad. ¿Cuántos años al aire? ¿Cuál era el objetivo del programa? ¿Qué presentabas continuamente? Y una pregunta que a lo mejor es muy general, pero a la vez muy capciosa. ¿Por qué es tan importante el blues para el rock? Pues de ahí agarraron las raíces todos los músicos, ¿no? Bueno, todo el mundo, los Rolling, los Jerry, Clapton, casi todo el mundo, los blancos de Inglaterra y de Estados Unidos, empezaron a agarrar el blues de Muddy Waters, de Willie Dixon, que es el compositor número uno, Willie Dixon. Pero antes que ellos estaba Charlie Patton, Son House, muchos músicos, es una lista larguísima, ¿no? Pero el Radio Universidad yo empecé en 1986 y de ahí hasta 2013, 27 años duré y te digo, llevé muchos músicos callejeros que tú no darías un peso por ellos. Había un cuate que se llamaba Lalo Rocker, tenía unas letras maravillosa, lástima que le dio cáncer y murió, era muy bueno. Había otro guitarrista muy bueno también, Nacho Ortega, Jesús Telles, que también tocaba la guitarra, la armónica, el bajo,
muchísimos músicos como Germán Díaz, otro armoniquero, Víctor Camacho, que falleció también ya, muy bueno, y pues también otro músico que muy importante que debo mencionar, que no lo agarré de la calle, pero era muy buen músico también, Jesús García, era un contrabajista y cantaba también. Muchos de esos también lo llevé al radio. A Enrique Garza también lo invité al radio varias veces. Con El Gato, tocó con El Gato, y después hicieron una banda también con otros músicos. Oye, Mario, ¿por qué es tan importante el blues? ¿Por qué se dice que ha sentado las bases del rock? Pues por lo mismo, porque te digo, es que ellos han agarrado las piezas de Muddy Waters, incluso hasta de Robert Johnson, de Charlie Patton, Spoonful, por ejemplo, Spoonful de Willie Dixon, la ha grabado todo el mundo, Ten Years After, La Crema, muchísima gente, hay muchas versiones de Paul Butterfield, hay muchas bandas que han grabado esa versión de Spoonful, y así te puedo citar muchas piezas de blues que las agarraron los blancos y las hacían éxitos. Cuando Led Zeppelin grabó la de Mucho Amor y otras piezas, esa pieza es de Willie Dixon. Willie Dixon los demandó y le sacó una millonada. Con esa millonada Willie Dixon formó su club. No es un club, es un museo que hay en Chicago. Él lo fundó por medio de ese dinero que le quitó a Jimmy Page. Jimmy Page es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Pero le cobró porque esa pieza de Mucho Amor es de Willie Dixon, la letra originalmente de él. Y grabaron muchas de Zeppelin, hay varias, la Bring It Home, Regresa a mi casa, algo así se llama, también se la fusilaron y también es de Willie Dixon. Y así, hay varias piezas que todos agarraban y se las volaban, entonces no daban los créditos y por ejemplo, El Amor en Vano, que se supone que es de Robert Johnson, bueno, pues se la robaron los Rolling Stones también, se la ponían de ellos, no es de ellos, ya es un tema viejo. Y así, puedo seguir la lista larga. Oye, Enrique, ¿por qué decimos que el blues sigue vivo y han pasado más de 50 años prácticamente y seguimos escuchando a Eric Clapton, a Cream y nos maravillamos de ese tipo de canciones y que se niegan a morir? Bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con el gusto personal. Podemos decir que se siguen oyendo valses, se sigue oyendo la música ranchera, se sigue oyendo la música que antes, hasta la música que antes no se grabó, pero de la que se tenían partituras y se pudo interpretar. Es música como cualquier otra, pero con un contenido emocional muy fuerte. Yo creo que mientras haya alguien que encuentre en esa música un lugar o un tiempo de gusto, seguirá existiendo. No solo esa, sino toda la música. Al fin y al cabo es música. Yo creo que va a ser así. Ok, oye Mario, ¿y por qué se dice que el blues nace en las calles, que ahí tiene su esencia? Que nos has mencionado a Willie Dixon, pero pues también sabemos la importancia que tiene B.B. King y sabemos que ese tipo de artistas influenciaron, por ejemplo, a los Rolling Stones, a Led Zeppelin. ¿Por qué se dice que el blues sigue en las calles? Pues persiguen las calles porque la gente lo sigue tocando, pero originalmente era en las plantaciones de Mississippi, o sea, el blues se inició en las plantaciones de Mississippi y de ahí se fue abarcando y muchos músicos se fueron a Chicago a trabajar en las fábricas y ahí había una calle muy importante que se llama Maxwell Street, ahí tocaban en las calles muchos músicos importantes, Robert Nighthawk, Johnny Young, Little Walter, Walter Horton, Louis Meyer, Dave Meyer. La lista es larguísima, ¿no? Que tocaban ahí en la calle y no eran famosos y ahora ya son famosos sus discos de todos ellos, hay muchas grabaciones de ellos, pero no eran famosos, tocaban en las calles. Oye Mario, y a ver, si analizamos las escalas rítmicas, normalmente son 4x4 o octavos, pero casi siempre es un ritmo exacto el que se toca en el blues, pero algunos dicen que luego llegan a jazzear o llegan a alargar las escalas. ¿Cuál es el
el sazón del blues, o por qué gusta tanto? Más bien es el sentimiento, yo creo que es el sentimiento, depende de quién lo toque, el sentimiento. Por ejemplo, cuando vino Walter Horton aquí en México, todo el mundo se sorprendió. ¿Por qué? Porque tocó la cucaracha, tocó con su armónica, tocó la cucaracha, acompañado por Jimmy Rogers y su banda. O sea, es el sentimiento, no es tanto lo 4x4, no, ellos tocan, no sabían ni escribir. Walter Horton me firmó el póster y no sabía ni escribir, pero tocaba precioso la armónica. Enrique, platícanos un poquito cuál es la estructura del blues, en qué se basa, qué ritmo traen, cuál es el patrón de ritmo que se utiliza, cuál es lo más común para elaborar una canción de blues. Bueno, principalmente o en lo general son 3 acordes, primero, cuarto y quinto grado de la escala que se esté usando, de la tonalidad. Generalmente en el patrón rítmico se utilizaba o se utiliza todavía algo que llaman shuffle, que era un sonido como ta 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 ta, y generalmente era en 4/4, 12 octavos. Por allí hay una canción de Led Belly que es considerada blues, que está en 3/4, es como un vals. En general es eso. Y bueno, y también depende ya de las particularidades de las zonas donde se tocó, porque no es lo mismo hablar en el blues del Mississippi que del de las Carolinas o hasta el de Texas. O el de mismo, después ya con el tiempo el de California. Eso es empezar a investigar y se ven las habilidades musicales de cada quien, los gustos, los instrumentos diferentes que se utilizaban. Yo creo que eso es lo que hizo en un principio la riqueza del blues, que después pasa eléctrico y se distribuye. Las casas grabadoras, antes, vamos a suponer una tienda que vendía cosas para el hogar, tenía un cubículo donde podían grabar las personas y ellos vendían sus discos. Entonces había discos de $1 y discos de 30 centavos. Entonces los músicos, su afán era grabar y vender discos, y eso empezó a formar la industria musical que ahora se conoce del blues, ¿no? Oye, Enrique, ¿y qué es lo que podemos nosotros como identificar cuando alguien te dice vamos a blusear, blusea? ¿Qué hay que entender por esa expresión? Bueno, muchas veces se recorre las escalas pentatónicas creyendo que se hace blues, pero el blues es como estudiar un idioma. Es decir, muchos sabemos hablar, de contar del 1 al 10 en inglés, pero no hablamos inglés, ¿no? Tocar el blues es como tocar a Chopin. Hay que estudiar de dónde nace su sentimiento, qué tipo de instrumentos usaban, el momento histórico, porque puedes oír un blues de 1933, 34 y se oye viejo, hasta todavía el scratch. Y esa misma canción la escuchas en electrónico, en eléctrico más bien, y se oye diferente y sigue siendo la misma música. Sin embargo, mantiene una esencia que es lo que hace que la gente identifique el blues. Ok, oye, Enrique, a ver, un segundo más. A ver.
Y en esto te vas a meter en una gran bronca en México, porque hay muchas personas que dicen yo toco blues y no lo hacen. Tanto la temática como la música no es blues. De hecho, lo que hoy puede conocerse como rock urbano en buena parte surgió de jóvenes ochenteros que empezaron a tocar blues y lo aprendieron con los blueseros mexicanos, y de eso te puede hablar, de ellos te puede hablar Mario. Y entonces ellos empezaron a hacer, te voy a decir mi interpretación, quisieron aprender blues y de pronto están casados y tienen que mantener una familia, y empieza de ahí a tocar lo que ellos tomaron del blues, hacerlo como rock urbano, y del rock urbano empieza a salir algo así que yo diría un rock and roll popular mexicano, que ahora son bandas que andan en Estados Unidos y regresan aquí, viven en Nezahualcóyotl, viven en Ojo de Agua, pero son ellos los que iniciaron en tocando o queriendo tocar blues, y a ellos hasta podrías entrevistarlos de sus orígenes. Es otro programa, ahí te lo encargo. Ok, oye Enrique, ¿por qué pensamos que lo más padre o lo más fregón del blues es Willie Dixon o B.B. King, o pensamos que Led Zeppelin bluesea, pero en su disco, en su segundo disco, pues prácticamente se piratearon algunas canciones? ¿Por qué pensamos que eso es lo máximo, o que John Mayall es un digno representante del blues? Inglés, del blues inglés, sí, se decían el padre del blues inglés. Él descubrió a Eric Clapton. Bueno, Eric Clapton tocaba con los Yardbirds y Eric Clapton fue a tocar con él, pero después descubrió a Peter Green y después descubrió a Mike Taylor, de 17 años, un gran guitarrista que después tocó con los Rolling Stones. Hay muchísimas anécdotas de Mayall. Él descubrió mucha gente y grabó con muchísima gente, incluso en Estados Unidos, con Harry Mendel, con Larry Taylor, con un violinista que es un fregón, Sugar King Harris, que casi nadie lo conoce, tocó con él y tocó con Frank Zappa también. O sea, hay muchos músicos que John Mayall los agarró, hizo varios discos. Hay un disco que se llama Regresando a las Raíces, y ahí viene con un montón de músicos importantes. Mario, dinos algo, ¿es válido que se diga que Janis Joplin cantaba blues, o es incorrecto? Bueno, sí cantaba blues. Ella decía que le gustaba, incluso ella puso la lápida de Bessie Smith, una cantante de blues muy antigua de los 30s, 20s, 30s. Ella le puso la lápida. Pero cantaba rock y blues, sí cantaba blues. Tiene una versión de Bola y Cadena de mi Big Mama Thornton, preciosa, y tiene también varios blues exactos que canta ella perfectamente bien. Sí cantaba blues, yo estoy de acuerdo. A ver, le doy la palabra a Enrique. Yo creo que si escuchas a Big Mama Thornton, verás que es la gran influencia de Janis Joplin. Su estilo es igual, es muy parecido más bien, ¿no? Y las demás, como ejemplo Bessie Smith, ¿quién más podríamos decir de la...? Hay muchas cantantes que cantaban blues. Después había una inglesa también que quería cantar blues. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ahorita no me acuerdo, pero era una cantante que cantaba como Pips, la cantante que cantaba con el Hangar Ambulante, era inglesa y cantaba blues. Pero bueno, estamos hablando de Janis Joplin. Janis Joplin se fusiló, la de Mama Thornton, la de Bola y Cadena, hizo un éxito, ganó muchísimo dinero con esa canción, y Mama Thornton no ganó nada con esa canción cuando ella fue la que la compuso. O sea, así podemos hablar de muchas canciones. Ok, ahorita ¿en qué momentos está el blues a nivel México, a nivel internacional? Bueno, yo creo que no podemos platicar tan fácilmente de esto, porque primeramente los medios que pueden impulsar el blues
no están interesados en el blues. Por ejemplo, llegas a una casa que te puede poner en el radio, que te puede poner en televisión y además que te puede grabar, pero para ellos no es un negocio el blues. Realmente la gente que toca blues lo hace porque tiene deseo de hacerlo. Generalmente lo hace con sus propios recursos y en lugares donde o pagan muy poco o no pagan. Sin embargo, hay muy buenos músicos de blues. Para decir de los viejos, la manera. Howlin' Wolf. No, que tocaba rock en español en México. Horacio Renny. Horacio Renny era un gran cantante de blues. Él originalmente era cantante de rock. Él era el cantante de los Sinners, 1959-60. Pero en los 80 se empezó a cantar blues. Incluso fue el único que grabó en Chicago una pieza, se llama Me llevé el blues a México. Y después la hicimos un programa con él y la volvió a grabar otra vez con una super banda tremenda, ¿verdad? Oye, Mario, te quiero preguntar algo. ¿Por qué en México grupos como el Tri tiene más éxito que, por ejemplo, Real de 14? Porque el Tri se lleva con el público. Dice Lora, ya llevo 2 horas tocando y no me han mentado la madre y cosas de esas. O sea, se lleva con el público, sabe manejar el público. José Cruz también lo hacía. José Cruz también tuvo mucho éxito. No era muy bluesero que digamos, pero sí tocaba blues, tenía muy buenas cosas para pertenecer al blues también. Hay una pieza que se llama El pájaro loco, maravillosa, y él era uno de los grandes armoniqueros que hubo en México. Déjame hacerte un comentario de esto. He ido a presentaciones del Tri y es un efecto generacional. Los papás, los hijos, y los hijos llevan a sus hijos. Yo he visto, me llevo con Rafa Salgado del WEA, y he visto que los papás le dan a sus niños para que tomarse la foto. Le digo a Rafa, oye Rafa, te está soltando a su hijo para que tú lo cargues y tomarse la foto. Yo creo que es estrategia lo que hace la diferencia. Porque Real de 14 buenos, el Tri, ¿qué decir del Tri, no? Es decir, es estrategia de venta. Ok, Mario, ¿y cómo poder explicar el éxito que en algún momento dado tuvo Gary Moore, que empezó en el rock y luego se cambió al blues y se volvió un fenómeno social? Porque él empezó a oír a Albert King, que fue uno de sus ídolos, a Albert Collins también, y a Otis Rush también. Incluso los invitó a sus conciertos, los invitaba, y él agarró todo ese ritmo de ellos, de blues. Y déjame decirte, ahorita que estaban hablando del Tri, me acordé que hay una pieza que grabaron para el Tri Soul, cuando era Tri Soul, un bluesazo que se llama el blues de la mala suerte, y tocan 2 guitarristas de los mejores que ha habido en México, Ernesto de León y Sergio Mancera. Los 2 tocan en esa pieza, muy rara esa pieza porque tocan los 2. Fue de época diferente porque Ernesto estuvo primero y luego entró Mancera, pero en esa pieza tocan los 2, es muy rara, es un comentario aparte del blues. Oye, Enrique, y tú como músico, ¿cómo puedes interpretar que gente como AC/DC o ZZ Top, cuando tocan algunas escalas de blues, de repente el público, la muchedumbre se enloquece? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué de repente hay canciones que les puede llegar tanto a un público masivo en esos momentos? Bueno, primeramente son gente que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Así los vemos, barbones, con el pelo largo y todo, pero realmente tienen habilidades, tienen talento, y el talento más el conocimiento y la oportunidad, tenemos un gran músico. Así es, hay muchos músicos en la calle
que son muy buenos, que tienen talento y no han tenido la oportunidad, o viceversa, o al contrario, que no tienen tanto talento, pero a raíz de estar en la calle y estar dándole, tienen mucha experiencia, pero están ahí y tocan bien, ¿no? Y ahorita que mencionas a ZZ Top, esos ZZ Top también se fusilaron a Johnny Hooker y los demandó, grabaron La Granja, y es el ritmo de Johnny Hooker, se lo fusilaron y los demandó Johnny Hooker también. O sea que todo el mundo se fusilaba a los músicos negros, todo el mundo agarraba. Los Beach Boys, al que tocaba Johnny B. Good, a Chuck Berry. Y ellos lo dijeron, lo reconocieron, porque Chuck Berry era talento. Oye, Mario, ¿por qué el blues exalta tanto la melancolía, la soledad, la insatisfacción? Pues es que es eso, las tristezas. Hay una pieza de Willie Dixon que se llama Mi amor no morirá. Es una super letra, la letra está hermosa. Y él la hizo y la grabó, la grabó Otis Rush y luego la grabó Magic Sam. Y es una versión súper, es un clásico, la verdad. Estos discos deberían haber ganado un Grammy y no ganaron, nunca ganaron nada. Murió este cuate, Magic Sam, murió en 69 de un infarto. Grabó 2 LPs, hay cosas sueltas por ahí piratas, pero sus 2 LPs, y de ahí nunca ganó un premio. Y ahora le dan premios a Eric Clapton, le dan premios a todo el mundo. Y los músicos negros son muy pocos, solamente B.B. King ganó Grammys, o Moody Waters alcanzó a ganar un Grammy o 2 por ahí también, con un disco que se llama Después de la lluvia también. ¿Podríamos decir que el blues es más viejo que el rock? Sí, de hecho el blues empieza, o se tiene conocimiento de él, o de referencia, por los 30s. Y casi nace un poco después del jazz. Y el rock empieza 50, 60s. Y estamos hablando el rock and roll, pero el rock que en verdad, a mi punto de vista, nace en Inglaterra y luego viaja a Estados Unidos, empezó después. Mario, ¿cómo le hacías para generar contenido, invitados para tu programa, una gran labor en la radio? Pues te digo que muchos músicos los descubrí en la calle, en el Chopo. Estos músicos son del Chopo, el Gato Callejero y Macedonio Ruiz, gran armoniquero, gran guitarrista, muy bueno era. Y aquí está otro, el mismo guitarrista, pero con otro armoniquero, Varela, Chapaíra Varela, Rubén Varela. Son callejeros, ahí está el Chopo, ese es el Chopo. Ahí están tocando en el Chopo. Y yo los agarré y de ahí me los llevé al radio. Y así agarré un montón de músicos que tú no dabas un 20 por ellos, pero tocaban fregón. Hay una lista larguísima de músicos que tenían el sentimiento para tocar el blues. O sea, sus letras en español. Porque es muy difícil, pues, detectar esos talentos, no es sencillo. Tienes que hacer un gran trabajo de investigación, no están como que muy a la mano. No, te digo, yo los llegué a oír ahí en el Chopo y dije, no, estos son unos fregones, y los llevé, y después llegó Enrique y se lo conecté con el Gato y empezaron a tocar juntos, y había otro armoniquero también muy bueno, Jorge Trujillo, muy buen armoniquero también, y así, te puedo citar un montón de gente que descubrí del Chopo, Germán Díaz también, Víctor Camacho, ¿cómo se llama Nacho Ortega? Es un guitarrista que también tocaba padrísimo la guitarra. Quién sabe qué efecto le hacía con las cuerdas. Creo que se llama que las jalan, ¿no? Las jalan y sonaba padrísimo la guitarra. Y metí al estudio fácil como 16 músicos. Hice un montón de programas con ellos. ¿Cuántos años duró el programa? 27 años. Yo empecé en 86 y en el 27 llegó un director, que perdonen la palabra, pero un ojete, y nos corrió a 32 gente de programas de progresivo, de todos los programas que había, nos corrió gacho, y yo tenía mucho auditorio, yo tenía un montón de cartas que me mandaban del público, mucha gente. Oye, Enrique, te quiero hacer una pregunta.
¿Por qué si el blues es una música que llega tanto a la gente, por qué no es más popular, por qué no es más masivo? ¿Cuál es el problema que obstaculiza al blues? Mira, yo tengo amigos que escuchan tango y que uno de ellos hasta tenía un programa de radio sobre el tango. No vende, no interesa. Por ejemplo, ¿cuántas estaciones hay que pasen ópera en el radio? Si no te metes a internet, y te estamos hablando de los 80, no había nada. Te hacían el favor de... Yo recuerdo que las primeras veces que toqué, nos regalaban té. Era a manera de pago, ¿no? Y va tu familia a escucharte y estás contento y dices, toco bien, toco mal, no importa, ya alguien me escuchó. Pero es como tener un gusto que tú te das, es tu hobby, es pues algo que te gusta y es para ti. Por ejemplo, hay mujeres cantantes de los 80s en México, todavía siguen sonando porque la gente les gusta. El blues sigue sonando porque hay gente a la que le gusta. Eso es la magia de la música. Que uno dice, me duele el corazón, y otro al que le dolió el corazón entiende ese dolor, ¿no? Y estamos hablando de dolor, pero también hablaban de fiestas. El blues, muchos de los músicos de blues, cuando no tocaban blues, y estamos hablando en los 30s, amenizaban las fiestas de los blancos con sus canciones. Entonces ellos grababan blues o tocaran blues, pero seguían funcionando como músicos de todo, ¿no? Ok, una pregunta para ambos ya para cerrar este programa. Les quiero preguntar por qué la gente erróneamente tiene la visión de que el blues es para viejitos. ¿Qué pasa? ¿Nos falta conocimiento musical? ¿Qué sucede? Pues sí, efectivamente hace falta conocimiento musical, porque mucha gente oye el rock y oye el blues y dice, no, es música de viejitos. Y no es cierto, hay el ritmo. Hay un ritmo que es movido, hay piezas movidas, hay sentimentales, ¿no? De esas calmaditas, pero hay unas movidas, hay de todo en el blues, hay de todo, según el ánimo del cantante. Eso cuenta mucho, el ánimo del cantante. El blues empieza siendo una música individual que se hace más en grupo y que con el tiempo se convierte en un negocio, y el efecto de ese negocio produce que llegue a más personas. Ahora llega a las personas que tenemos el conocimiento, pero los que no conocen el blues sonará música para viejitos. Pero si lo conocieran, entenderían la influencia que tuvo en la música, aún en la actual, ¿no? Tú ves películas y están cantando espirituales. Por ejemplo, Mario conoció a Jack LaBotte, un gringo que tocaba muy buen blues, y que salió en la película de Rambo, creo que Rambo 3 o 4, con tatuajes, y sale cantando en la película, y se presentó en el programa de Mario, y Mario lo llevó al Chopo y se presentó en el Chopo, ¿no? Es decir, los lugares que teníamos para promover el blues y hacer que no fuera música para viejitos, sino música para quien le gusta, era Radio Universidad y el Chopo. No había otro lugar. Ahora ya hay pequeños lugares, pero no tienen la fuerza que tenía Radio Universidad con el blues inmortal. Como dice Mario, desgraciadamente lo quitaron,
pero pues la cultura es cultura. ¿A poco no voy a escuchar música en alemán, no? O en inglés o en francés. La cultura muchas veces va pegada a la economía, desgraciadamente, y eso es lo que hace música de viejitos, música del recuerdo. La música de viejitos se hizo música joven porque alguien la tocó así. Necesitamos cultura nada más. Amigos, y ya para cerrar el programa y agradeciéndole su disponibilidad y buena onda, que como saben siempre es un placer tener esta clase de invitados aquí en el programa, yo les quisiera pedir que para alguien que no conoce el blues, le recomendaran 3 discos básicos de su selección. Pues yo recomendaría mucho el disco de Magic Sound, se llama West Side Soul. West Side Soul es un discazo. Hay otros de Willie Dixon que se llama I Am the Blues, yo soy el blues. Y ¿cuál otro más vamos a recomendar? Pues uno de Buddy Guy que se llama El Hombre y el Blues, también un discazo. Enrique, y en tu opinión, 3 discos que recomiendes. Mira, discos no. Que escuchen a Pineto Perkins, T-Bone Walker, ese es un blues tejano muy, muy elegante. Y Freddie King. Ok, bueno, pues hoy nuevamente estuvimos aquí en Los 5 Caudillos, a un lado del Monumento de la Revolución, junto al Caballito. Agradecemos las atenciones brindadas para este programa, todas las facilidades. Vengan a comer aquí, es un gran lugar, también para beber, se lo recomendamos, aquí en La Tabacalera. Y bueno, pues aquí simplemente nada más agradeciéndole a Mario y extendiéndole otra invitación para que hagamos un programa de lo que no se sabe del Chopo, de esas convivencias, de los palomazos, que yo creo que ha de ser algo muy interesante, porque me imagino que tienes grandes amigos de esa época. Muchísimos, y aparte las idas a la cantina, hay muchas versiones de que el Chopo nos íbamos a la cantina. Ok, y bueno, mi estimado Enrique, muchas gracias, pero también te extiendo la invitación para que hagamos un programa sobre estructuras musicales, para que nos expliques que hoy no es nada nuevo lo que estamos escuchando en la radio, que hace mucho tiempo se inventó. Cuando quiera nos reunimos sin problema. Ok, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a Los 5 Caudillos por permitirnos grabar este programa aquí en sus instalaciones. Por favor, vengan al lugar, consuman, les va a gustar, es un gran lugar, se los recomiendo. Y gracias a todos los que nos vieron aquí en Conversaciones Rockeras. Nos saludamos, hasta la próxima.